Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Emiliano Ruiz Díaz, soy coordinador de becas de los concursos de beca de investigación de la Biblioteca Nacional. Y bueno, y mi rol acá es muy cortito porque hoy lo que protagoniza la jornada es el libro de Mario. Y contarles que, bueno, que el trabajo que seleccionamos y que finalmente fue editado en libro digital de Mario Castells, llamado La Selva Migrante, acerca de el exilio y la obra de Carlos Martínez Gamba, fue seleccionado en el 2020 para la beca José Martí, que en aquel momento lo que proponía era investigar el patrimonio de la institución, de la Biblioteca Nacional, con un eje vinculado a la temática de la relación de Argentina con la región latinoamericana. Así que uno de los trabajos que fueron elegidos ganadores fue el de Mario, y después, bueno, en el proceso de trabajo de la beca, Mario terminó entregando un proto trabajo que finalizó en este libro y en esta investigación que la biblioteca, cuando lo leyó, le interesó muchísimo porque es un trabajo de gran calidad, de un tema muy interesante, de un escritor quizás para muchos de nosotros poco conocido, y que él puso en valor a partir de su profunda investigación, del relevamiento de los materiales de Martínez Gambas que están acá en la biblioteca y otros que están en otros lados. Así que bueno, mi rol simplemente es darles la bienvenida, felicitar a Mario por su trabajo y dar este marco institucional y pasarle la palabra, bueno, al protagonista de la noche y su libro para que pueda coordinar la charla y dar la presentación de los invitados e invitadas que tenemos aquí. Y por último, agradecerle al compañero Antonio Siembrowski, que también es parte de la coordinación de becas de investigación de la Biblioteca Nacional, que estuvo ahí luchando con el tema del Zoom y el streaming para poder hacer una conexión que tenemos con un investigador de Formosa, que también va a dar unas palabras de lectura acerca del libro de Mario. Así que bueno, con esto cumplo, Mario, no molesto más. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones por esta noche. Sí, me parece. Bueno, vamos a compartir la imagen y la palabra ahora con Rodrigo Villalba, que es es doctor en letras de la Universidad Nacional de Formosa y es un investigador de la obra de la literatura paraguaya de expresión guaraní, así que bueno, me parece que es sumamente conveniente que él encabece la presentación. Después pasaremos con Leticia Manauta, que fue, digamos, para mí, ya la dedicatoria misma del libro está presente, que tiene que ver con la apertura al personaje, ¿no? A la persona, más que al personaje, a la persona, porque yo no lo conocía a Carlos y, como digo en la dedicatoria del libro, gracias al vínculo que establecí con Leticia pude llegar al amigo de ella, ¿no? A conocer al personaje y a la persona, al escritor y al ser humano, ¿no? Entonces fue sumamente importante haberla conocido para destrabar ciertas cuestiones que tenían que ver con la biografía, más allá de la literatura. La literatura de Carlos es muy difícil de conseguir porque es un escritor que escribe solamente en guaraní y no hay traducción, pero era más conseguible inclusive que ciertos aspectos que tenían que ver con su vida personal, y bueno, eso es lo sumamente importante de haberme cruzado con Leticia. Sigue Leticia y al final mi querido amigo, también un gran investigador de la literatura paraguaya, Alfredo Grieco Ibabio. Algunos lo tendrán por la antología Los Chongos de Roabastos, de los que coordinó esa antología, la última antología que se escribió sobre literatura paraguaya en Argentina, por Santiago Arcos. Y bueno, los dejo con ellos, que son los que saben. Gracias. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Puedo comenzar? Bueno, va de coler un güera. ¿Cómo están? Qué lujo, qué lujo, qué honor, qué placer poder estar acá en esta presentación. Agradezco tanto, Mario, que me des esta oportunidad para poder hablar de tu texto. Y como no quiero ser desordenado ni explayarme demasiado por las dudas, hice un memo y voy a ir leyendo el texto y bueno,
así, así hacemos circular. Entre paréntesis me aparece el cartelito de la de tiempo, entonces voy a tratar de cumplir un poco eso. Bueno, quisiera iniciar la intervención arrojando otra vez cuáles son palabras claves que inaugura un poco la selva migrante. Estas ideas son sobre el exilio como, por un lado, un modo de deslenguamiento, y después el destierro, que aparecen por ahí ideas perdidas entre las primeras líneas de la selva migrante. Bueno, exilio y destierro, claves en la biografía y en la obra de Carlos Martínez Gamba, los filamentos conductores en el desarrollo de la investigación de Mario Castells, que volvió sobre las huellas del escritor para restituirnos su nombre y su literatura. Y es que a medida que avanzamos en la lectura podemos figurarnos ese deslenguamiento, como borramiento de la biografía, silencio deliberado de la biografía de los exiliados políticos, que diluyeron memoria e identidad en el afán de esquivar la persecución perpetua de la dictadura. Uno de los problemas más usuales y una constante en los textos de crítica literaria que circulan especialmente en Paraguay es el sesgo biográfico que llega a sustituir la obra, es decir, se analiza más la biografía que la literatura, y que acaba reemplazando el análisis, la comprensión, la crítica en sí. Pero este no es el caso. Creo que Mario lo que hace es jugar un poco justamente con ese sesgo, con ese vicio, podemos decir, de esta escuela de crítica. Y en La selva migrante, Mario reconstruye para nosotros el paisaje social y humano del escritor, los circuitos artísticos que contribuyó a configurar, su trayectoria de lector y su escuela de escritura en los libros, su mirada dándose constantemente al mundo comunitario, migración en el Gran Buenos Aires que narra en un momento Mario. Todos estos elementos desplegados estratégicamente como embrague, podemos decir, para introducirnos en los hiatos de la historia de vida de Martínez Gamba y entregarnos retazos de la memoria de la militancia política. El combatiente presto a la guerrilla y la resistencia antistronista que cae en la desbandada y acaba empujado al exilio. Creo que la clave está por ahí, por ese lado, por esa restitución de la memoria, porque si lo vemos en perspectiva, estos retazos recuperados constituyen restituciones de la historia de la militancia izquierda revolucionaria en la frontera Argentina-Paraguay. Y la selva migrante nos revela un dejo de memoria perdida y memoria de las luchas malogradas que tal vez ignorábamos por efecto de la historia oficial. ¿O no es acaso una forma de deslenguamiento, también la omisión de las causas y de las resistencias, el silenciamiento de los derrotados, el triunfo de la democracia? A esa mecánica de la opresión, Mario le enfrenta sus hallazgos, lecturas. En una parte dice él, el nacimiento de la narrativa paraguaya en guaraní se produjo en Buenos Aires. Dice como para abrir el debate. Destroniza la lengua, en el sentido más tronista, ¿no? Destroniza la lengua y la voz. Corta la correa con que el estronismo sujetaba la literatura. Esa adjudicación de los orígenes de una literatura nacional en guaraní, la que se jactó del coloradismo más conservador y pseudo-telúrico, cuando avaló las épicas fundacionales de la nación con escritores como Rosicrán, Natalicio González, Gumersindo Ayala Aquino, los famosos hurreros del régimen que tendremos en la historia. Y la literatura más vanguardista del Paraguay, en cambio, nos dice Mario, se escribió en guaraní y no cayó bajo las garras del nacionalismo acérrimo, de la demagogia colorada, ni la mentalidad colonizada y autoritaria de la que tanto apuró Rubén Vareiro Saguier en los años 70, 80, por ahí. La literatura más vanguardista del Paraguay se escribió en guaraní fuera del Paraguay. Operó en la dislocación y se recuperó en esa dislocación. Halló en el exilio la restitución del ahí o allá, donde la patria es la lengua. Qué mejor manera de transformar y conmover las coyunturas anquilosadas de la tradición. Algo que me encanta de todo el trabajo que hizo Mario es este juego constante entre las voces, la comunidad, la memoria comunitaria, los desplazamientos, las tensiones constantes. Carlos Martínez Gamba transforma la lengua de la literatura y la convierte en su primicia de repatriación. Y esa transformación
no es sino el resultado de un oído puesto en la circulación comunitaria de la voz. Mario alude con frecuencia a ese registro oral. Casi puedo ver cómo él, como Mario, aprende también a oír y reinventar la narración Oñemo Corupi Martínez Gamañere, usando, masticando, procesando la palabra de Martínez Gamba. Ese registro oral que también es coral, múltiple, musical, rítmico, sobre todo político. La lengua de las voces, en Carlos Martínez Gamba, su modo de escribirse, sería algo con modelos ortográficos modernos y se distancia deliberadamente de una grafía que rememora los usos tradicionalistas de los escritores colorados. La lengua deja de ser el símbolo de la paraguayidad y el orgullo nacional para dejar que se vean los claroscuros de la sociedad naturalmente conflictiva. Entonces, es un guaraní que se despiensa, dice Mario, como tecó, y asume en varios de los relatos su máscara criolla, su forma cínica y despiadada. Y es ahí donde vemos una lengua ya memoriosa, una lengua que Martínez Gamba recupera como memoria y en la que él cifra la memoria del pueblo, la agonía colectiva incluso, que está simbolizada a través de Ñora Iróñimo, Beú de Guerra Guasuro Guarela, esta obra épica, donde las resistencias contemporáneas también están cifradas. Y bueno, en fin, no es fácil cerrar esta intervención que hace foco en una obra brillante sobre un autor magnífico. Y creo que el oficio de narrador en el que Mario Descuella contribuye a esto, a crear una obra ensayística, investigativa y de crítica literaria que supera por mucho todo lo que... Bueno, a mí me toca el viejo speech. Nada, bueno, con Rodrigo somos una especie de dúo crítico, trabajamos mucho juntos. Él es el académico, yo no, pero la verdad que es un gusto, es algo que venimos haciendo con mucho gusto y que no solamente se queda en la investigación de Carlos. Carlos, para los escritores paraguayos en lengua guaraní, para los narradores en lengua guaraní, es como el primus inter pares, ¿no? Es el formador, digamos, el que dio espesor a una literatura que era eminentemente poética y teatral. Entonces él es el primero que escribió narrativa de forma sistemática en guaraní y un montón de cuestiones que son hoy vistas como particularidades extrañas, ¿no? Como uno piensa que la literatura cartonera, surgió con Washington Cucurto y sin embargo en la década del 70 Carlos, y con otra impronta, ¿no?, produjo todos sus libros en ediciones protocartoneras, ¿no? En la literatura de Cordel, exactamente. Y también, digamos, un escritor que tenía un afán realista clásico, muy vinculado a los clásicos rusos, ¿no?, de los realistas rusos, a la vez produjo la primera narrativa vanguardista en el Paraguay, porque escribió poesía sin rima o versolibrista, produjo la primera narrativa, digamos, en el sentido clásico, no solamente la narrativa que viene del caso Ñemombeú, del género de la narrativa oral, y produjo también una poesía lírica muy, muy interesante, como Tapecueca o Camino de Selva, que realmente uno encuentra las influencias de la literatura, de la poesía más actual, las lecturas más precisas del momento en lengua guaraní. Entonces, estamos hablando de un proceso muy rico, muy raro, un escritor que, por sus vínculos con el PC y con el aparato cultural del partido, podría haber estado vinculado a Casa de las Américas, a la Unión Soviética, podría haber estado en el epicentro del poder cultural latinoamericano y mundial, y eligió ser yo digo, es el gesto partisano, ¿no? Tratar de construir a la manera gramsciana una literatura nacional y popular en lengua guaraní, que es lo que es realmente sumamente destacable y es lo que a mí me hace decir, hay una injusticia que tenemos que revertir, que es recuperar la figura de un escritor de semejante tamaño, para mí, tan importante como Roa Bastos, para el Paraguay.
Y si uno quiere darle, más allá de esto que puede ser tomar un partido y ponerse una camiseta, digo, hay un libro que podemos mostrar a todo el que pueda leerlo, y esa es también mi voluntad, mi interés, de traducir ese libro, de hacer un grupo que podamos llevar adelante esa tarea que es, como decía Rodrigo, Ñorairoñe Monbeú, Guerra Guasuro Guareo, crónicas rimadas de la Guerra Grande, que son las crónicas uno a una de las batallas de la guerra de la Triple Alianza, contra la Triple Alianza. Entonces, no solamente ese libro es como el corolario de la obra de Carlos, porque en narrativa tenemos libros como Yaguañe Tuón o Amangú Ari, después, por supuesto, los clásicos, el primer libro clásico de él es Puyaixí, que es la reelaboración de un mito, de un caso en Yemonbeú, un género de la narrativa oral paraguaya, que es el caso de el Puyaixí, que es un niño muy pobre, pero muy astuto, muy hábil, y esa habilidad y esa astucia lo lleva a derrotar al poder, derrotar a su figura prototípica, a su antagonista máximo, que es Caray Rey, ¿no? Al rey. Porque es una ficción que toma, digamos, los valores y las manifestaciones del poder de su época, y eso también nos demuestra justamente el origen de esta ficción, que es un origen hasta de la época colonial, ¿no? Así que bueno, lo de Rodri, también los invito a todos que lean su obra crítica. Él se doctoró hace poco en un trabajo sobre Narciso Ramón Colmán, que lo mencionó, sobre Rosicrán, que es otro gran poeta paraguayo del Sí Colorado, que escribió un libro en clave mitopoética, digamos, que se llama Ñando y Picuera, nuestros antepasados, que en algunos aspectos es como un predecesor del libro de poesía de Carlos, con la diferencia que este es un libro, digamos, mucho más complejo, el de Carlos, ¿no? Por el lenguaje, por las operaciones literarias y historiográficas, por el sesgo, digamos, que es eminentemente democrático y popular, porque es un libro que pone en igualdad las voces del Mariscal López o de Madame Lynch o del Conde d'Orlans o el Conde Deu, con un maestro de escuela, con un simple combatiente raso común, y fundamentalmente con los que sufrieron, ¿no? Con las víctimas del genocidio. No sé si no está, sigo hablando, puedo seguir, pero vamos a escucharlo. Bueno, así que nada, un gusto que estemos acá escuchándolo a Carlos, viendo qué es lo que le puede aportar a la cultura argentina. Quería decir eso también, Carlos fue argentino, se nacionalizó argentino y actuó en el campo cultural de la provincia de Misiones. Es mucho más conocido en Argentina por un libro etnológico, de etnología, que se llama La Palabra Luminosa, que son la recopilación de los cantos sagrados de los guaraníes de la zona de Misiones, de la zona del Valle de Cuñapirú, ahí del centro de la provincia. Y es muy importante para mí que para tensar los límites de la literatura argentina podamos traducirlo, podamos conocerlo, podamos leerlo. Lo dejo con Rodrigo. Recuperar nada más. Sí, quería recuperar nada más el cierre. Estaba en la coda, en el saludo final y en la retirada. Y bueno, se cortó No vamos a abundar en estas cuestiones de la tecnología. Eh, Nada, quería rescatar y sobresaltar. Quería sobresaltar sobre todo este trabajo que hiciste, Mario, de restitución. Insisto, para mí es total un trabajo de restitución de la memoria y de restitución del nombre de un autor en un circuito donde, como deja ver tu texto, como deja ver toda tu investigación, hubo un funcionamiento muy aceitado de todas las piezas, y que sin embargo, no sé si son cuestiones
para mí sí son cuestiones de la injusticia de las historias literarias. Son autores que quedan siempre de lado por arrogárseles una nacionalidad específica, sin tener en cuenta que intervinieron ciertamente en circuitos como el nuestro. O sea, la literatura ahí en la zona de Buenos Aires, podemos decir en circuitos alternativos, pero también en fronteras, y que como vos estabas mencionando, escuché recién algo de lo que hacía referencia sobre El canto resplandeciente. Son trabajos muy valiosos que a la larga pasan a engrosar los catálogos de folclore cuando no necesariamente pertenecen a ese espacio. Y bien, el trabajo de Martínez Gamba es eh, constante ir y venir sobre la memoria, sobre la construcción de la lengua. Para mí no es nada menor, no es para nada menor el trabajo de construcción de la lengua que realiza Martínez Gamba, incluso anticipándose a alguna de las discusiones más actuales sobre el Yopará, Yegea, ese tipo de cosas, de cómo escribimos la lengua guaraní, que es la lengua usual, no el guaraní puro, el guaraní eté que se inventaron los académicos. Y, y esas intervenciones tienen un posicionamiento político muy fuerte que vale la pena revisitar. Entonces, para mí es un texto en definitiva y es hermoso en cuanto a cómo aborda la figura del autor, cómo aborda sus textos y sobre todo porque integra todo lo que sucede a la historia a la historia política y literaria de Latinoamérica y a esa zona más álgida, más difícil de abordar por lo espinosa, por lo vidriosa, no sé, que tiene que ver con con las resistencias así en las zonas marginales, ¿no? Bien, eso. Felicitarte, Mario, y agradecerte nuevamente, agradecer a todo el auditorio. No puedo verlos más, pero sé que están ahí y me están escuchando, así que mil gracias por prestar el oído y un millón de gracias, Mario, por el texto. Bueno, eso es todo. Bueno, bueno, primero agradecerle a Mario su idea de incluirme en la dedicatoria del libro. Segundo, contar que nuestra relación hasta hace pocos días ha sido vía, ¿cómo se llama? Mails o WhatsApp. O mensajes de texto, y que recién nos conocimos después que estaba el libro terminado. Hace 10 días, habrá sido 2 semanas. Digo, esta cosa del mundo, y pensaba que casi toda la obra de Carlos estaba escrita a máquina, ni siquiera eléctrica, después fue eléctrica y después compraron una computadora, pero ya él con la computadora mucho no andaba, así que con una máquina que tenía además preparada para escribir en guaraní, había que conseguir hacer la acentuación y la letra, así que él tenía, y para los amigos que íbamos y que escribíamos en su casa, nos prestaba una máquina, digamos, normal, que no tuviera, y cuando no estaba esa normal, pues teníamos que escribir con los acentos en guaraní, y nosotros nos adueñábamos de esas tipografías. En este sentido quiero decir que yo no voy a dar una visión académica porque Carlos fue mi amigo. Digo casi hasta, yo lo vi ya internado y a los pocos meses falleció, o sea que fuimos amigos desde mis años 40, míos 40, un poco más de él, y fueron prácticamente 20 años de encontrarnos siempre en Misiones, ya fuera en Puerto Rico, donde él vivía, o en Oberá, donde vivía su última compañera, Nela Val, o en algún otro lugar del territorio misionero. Y sí, que él viniera
una vez a Buenos Aires a la Feria del Libro, cuando ya UPCN tenía el stand y yo coordinaba ese stand, que paró en nuestra casa. Nosotros con Flavia le cedimos un dormitorio y se fue. No llevó el equipaje que llevó después cuando se fue era imposible de llevarlo con facilidad. Eran 2 cajas de este tamaño de libros, que era lo que había copiado en sus visitas a la Feria del Libro. O sea, él entraba, yo le daba la entrada, él se iba y compraba. Nunca sabía lo que compraba, pero había llenado 2 cajones de libros que pensaban más que todo la valija, la ropa de abrigo que había traído, porque era invierno. Así que, bueno, esto es para darles una... ¿En qué consumía Carlos en ese momento? Para mí, Carlos es además la tierra colorada, las flores amarillas de los árboles de Puerto Rico en enero, y es el Alto Paraná y la costa del Paraguay al alcance de la mano y el oído. Son los atardeceres a las orillas de ese río tomando tereré en silencio, escuchando el canto del urutaú. Yo tenía el urutaú conocido por aquellos versos de Guido que mi abuela, mientras yo me dormía, decía: llora, llora, urutaú, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Y para mí el canto del urutaú siempre era un canto triste. Carlos me dijo que no, que el canto del urutaú al atardecer es un canto de amor. Si no nevero, bien trovato. En las selvas migrantes, Mario nos dice: en tanto que vivir mirando al río, sea este el Paraná o el Río de la Plata, se convirtió en una expresión perfectamente ilustrativa de la situación de los exilados paraguayos en Argentina y sus quimeras utópicas. En este caso, Carlos miraba por el Paraná. Para mí también son los amaneceres misioneros entre la neblina que se disuelve y el sol que reina en el cielo y obliga a buscar la sombra. Es el arroyo Garuapé, con sus árboles altos, su vegetación, los ruidos de los pájaros y de los gurises tirándose al agua desde una roca, Rodrigo, Demian y sus amigos, y Fedra mimando a su papá mucho antes de irse a Suecia. Acá me refiero a los hijos de Carlos. Son las noches de hablar de política, literatura, de cenar en un boliche de la ruta o en la cocina comedor de la casa y esperar para abrir la consabida botella de champagne extra brut que enseñé a tomar al amigo en verano, alejando el whisky buenísimo que solía tener, el vino y otros alcoholes además, para que produjera menos daño a la diabetes que compartíamos. Carlos me esperaba cada verano con un yuyo nuevo, que tendría efectos milagrosos sobre esa enfermedad maldita, como la llamaba él, que compartíamos, la diabetes, y mucho después saber que yo, haciendo compras cuando llegaba e imponiendo un régimen de comidas, imponiendo esto del cambio del vino y de la caña o del whisky sobre todo, por el champagne, era el único momento en que de verdad se cuidaba, en serio. Esa maldita que terminó, primero le hizo perder la vista y luego terminó con su vida. Para mí son sus obras que proyectaba, las que me contaba en castellano y escribía en guaraní, y nunca consiguió que yo, de un verano al otro, recordara ninguna palabra en su amado idioma. Jamás pude repetir, jamás, debo decir. Era el decidir ir a visitar a algún amigo o que los hijos de Carlos se sentaran a conversar con nosotros, escuchando con atención nuestras frecuentes discusiones políticas y literarias. Está claro, yo peronista, él todavía reivindicándose del PC, aunque muy alejado en ese momento. En esta época, a pesar de lo que dice un amigo por ahí en las selvas migrantes, Flaubert ya era Madame Bovary para Carlos. Había dejado Salambó y específicamente estudiaba muy a fondo y repetía y leía párrafos de Madame Bovary. Son nuestras tardes de excursión al Salto Encantado, a los Saltos del Tabaí
o algún otro arroyo, salto o paisaje que me encantaban y agradecía al compartirlos. Misiones es una tierra de agua, así que había montones de lugares, no era necesario ir a las cataratas, digo, sino que estaba lleno de lugares hermosos y escondidos para la mirada de los turistas. Eso es Carlos, Misiones, la tierra colorada, los cielos estrellados, el aroma del bosque y las innombrables que fuimos encontrando en varias excursiones. A veces solo la salida con los chicos, paseos muy divertidos que terminaban con suculentos helados. Fueron para mí también tiempos para escribir sin interrupciones, sin teléfonos, obligaciones ni hijos. En eso le debo a Carlos momentos de escritura impresionantes, porque él no me interrumpía y yo podía pasar horas y horas escribiendo sin que nadie me demandara nada. También de escuchar cuentos y sucedidos de Puerto Rico. Esto llevó a que yo le robara varios personajes. Uno es Atanasio, al cual le inventé una historia romántica y le puse el hombre del Huinco. También le robé la historia inventada de la cabeza coronada de laureles, que es una baldosa que está en San Ignacio Miní, que es la cabeza, curiosamente es la cabeza de un guaraní coronada de laureles, lo cual ya de por sí es bastante llamativo. Y son las ruinas del lado de Misiones y las paraguayas que desde Encarnación ocupan las iglesias jesuitas, sus ruinas hasta Asunción. También las sagradas ruinas, un cuento donde relato el recorrido y las voces a dúo del colonizador y el colonizado. Claro, él hacía la voz del colonizado y yo la del colonizador. Eso me tocaba por ser porteña y venir a Misiones y no saber hablar guaraní. Y luego Amor, Eterno Amor, que es un cuento que se convirtió en una novela, El archivista, donde las cataratas del Iguazú toman un gran protagonismo. Por eso, Las selvas migrantes es para mí también un descubrimiento, un maravilloso descubrimiento que agradezco a Mario, donde descubro a un Carlos en su querida Villarrica, de la que nunca se olvidó y siempre la metía en alguna conversación. Redescubrir un joven comprometido y audaz en su participación en ese movimiento insurreccional del que hablaba muy rara vez. Por eso Carlos ha sido, creo yo, el mediador, el convocante de este encuentro en este escritor potente, lleno de pensamientos revolucionarios que es Mario Castel, quien encamina a Carlos a una inmortalidad literaria tan merecida. Me permito terminar con algo que escribí en el cuento La cabeza coronada de laureles. Quiero que esta baldosa, dice el protagonista, tallada en la superficie, con la cabeza de Antonio coronada de laureles, sea colocada en el patio trasero de la misión, con la esperanza que resistirá el paso del tiempo. Y eso es para mí Las selvas migrantes en relación a Carlos. Hola, a ver si funciona, ¿no? Me parece que sí. Muy bien. ¿Funciona? Sí. Muy bien, sí. Un día como hoy, pero hace 70 años, por primera vez 5 canciones de los Beatles llegaron a ocupar los 5 primeros puestos en los 40 principales de las principales canciones en Estados Unidos. Un día como hoy, pero hoy, esta mañana, el presidente de Estados Unidos fue el primer presidente en la historia que fue arrestado, acusado de 34 delitos federales, 34 delitos del Estado de Nueva York, de todos los cuales se declaró inocente. Sí, un día como hoy, pero esta mañana también, la presidenta Areta Iguán se despidió del presidente de Guatemala después de inaugurar un hospital que en realidad no estaba construido porque todos los fondos habían sido destinados y desviados a actos de corrupción. El presidente de Guatemala es un médico que con sobrepeso, esclerosis y marcapasos. No sabemos si Carlos Martínez Gamba alguna vez viajó a Moscú, pero sí sabemos que muchos escritores paraguayos viajaron.
Bueno, nunca viajó a Moscú. Se hipotetizó, pero después se supo que no. Que nunca viajó a Moscú, pero sí sabemos que muchos escritores paraguayos viajaron muchas veces a Taiwán. Tienen cátedras en Taiwán, tienen sus libros publicados en Taiwán, traducidos al chino mandarín, al chino antiguo, en bonitas columnas verticales, porque Taiwán no se pasó al alfabeto simplificado, a los ideogramas simplificados del maoísmo que escriben en forma horizontal, como se publican nuestros libros. La capital paraguaya tiene una avenida Chiang Kai-shek, tiene un monumento a Chiang Kai-shek, que es como el líder nacionalista taiwanés. El Palacio Legislativo de Asunción del Paraguay es una obra maestra de la arquitectura taiwanesa. El Paraguay es un país que se relacionó muchísimo con países de la derecha. Cuando la Sudáfrica anti-apartheid fue la que donó los mármoles negros, curiosamente, del Palacio de Justicia de Asunción. Bueno, nosotros vemos en qué contexto, digamos, político se encuentra la obra de Carlos Martínez Gamba, la obra política de todo paraguayo. Es decir, tal vez de todo escritor paraguayo, de todo intelectual paraguayo, de cualquier persona que quiera escribir en Paraguay. Eso es lo que tiene interesante, una de las cosas que tiene más interesante es el libro de Mario, La selva migrante. Es decir, independientemente de todo aquello por lo cual es un libro no solo óptimo, sino insoslayable para el estudio de la literatura paraguayo, es muy interesante y por eso me gustaría recomendarlo a todas las personas, digamos, que puedan tener un interés. Si no tienen interés en el Paraguay, y ni siquiera si tienen interés en la literatura latinoamericana, aunque sea que si tienen interés en la política mundial, y si tienen interés en la vida cotidiana y en las opciones cotidianas que enfrentan todas las personas que se dedican al trabajo de la cultura hoy en día. Es un libro que se tendría que traducir al inglés con otro título. Rodrigo ya explicó por qué el libro es tan importante y por qué la figura de Carlos Martínez Gamba es tan importante para la literatura del Paraguay, pero el libro es interesante como el estudio de una figura de un escritor. Eso también lo dijo Rodrigo. No una figura ejemplar, sino una figura históricamente determinada, digamos, con toda una serie de condicionamientos que son los que hacen, digamos, que determinan cuáles han sido sus posibilidades. Que Carlos Martínez Gamba, como surge de la narrativa de Mario, que además de ser un gran investigador, ya sabemos que es un gran narrador, logró construir, digamos. Es decir, aunque el libro hubiera sido compuesto por una inteligencia artificial, que no por artificial dejara de ser inteligente, el libro ya sería bueno por todos los datos que reunió, pero muchísimo más que eso. Digamos, y por eso conviene traducirlo al inglés. Una vez que sea traducido al inglés, el libro tendrá la edición castellana de la Biblioteca Nacional tendrá otra difusión a su vez. Para la otra cuestión, el otro propósito, digamos, la otra misión que la Biblioteca Nacional le podría encargar a Mario es una edición bilingüe, total, prologada, introducida de la narrativa de Carlos Martínez Gamba. Eso queda para después, Emiliano. Uno de los primeros planteos que hace Mario en el libro es cierta singularidad, digamos, de la dictadura paraguaya. Digamos. Nosotros pensamos en la dictadura paraguaya, hablamos de dictadura en el Paraguay, confrontándolo con una democracia modélica como la de Estados Unidos, en la cual hoy acaba de pasar lo que ocurrió, digamos. Realmente, si nosotros consideramos las consecuencias a nivel mundial, digamos, es decir, la comparación entre Alfredo Stroessner, en mi caso, y Donald Trump o Bush o el actual octogenario presidente demócrata, digamos, es decir, ¿quién era absolutamente mejor? ¿No es cierto? Es decir, a diferencia de los otros gobernantes del Cono Sur, en la época del Plan Cóndor, en Paraguay había elecciones regulares. Esas elecciones regulares eran elecciones limpias, digamos, no eran elecciones fraudulentas. Venía la Comisión Carter y no tenía nada que decir. Ahora, el problema es que no dejaba por eso de ser una dictadura. Justamente era tanto más una dictadura, tanto más un gobierno autoritario por eso. Es decir, eso también está muy bien planteado por Mario. Digamos, es decir, la democracia electoral, digamos, no es aquello que evita la dictadura. O sea, la limpieza, eso que los radicales argentinos llaman la pureza del sufragio, digamos, no es aquello que evita que exista un gobierno autoritario, incluso un gobierno totalitario. Digamos, lo que explica muy bien Mario, digamos, no necesitamos esa explicación. Lo que es interesante es la manera en la cual esa historia está bien contada por una figura concreta en un momento concreto. En el libro de Mario es como, digamos, lo que es fundamental es el capitalismo. Digamos, no es la
sin Itaipú no hay emboscada, es decir, sin la construcción de la represa de Itaipú no hay el campo de concentración donde Stroessner podía colocar a los opositores. Son dos realidades simultáneas. Pensando en lo del whisky, por ejemplo. Paraguay es el primer exportador mundial de energía eléctrica y es el primer importador mundial de whisky. Digamos, por eso también es lógico que Carlos Martínez Gamba consumir eso. Consumimos lo que hay en nuestro país, no otra cosa. Es decir, champán brut, por lo que sé, no importa. Nosotros importamos más. Es un gusto más peronista. En el libro de Mario figura 23 veces la palabra colonial y la palabra colonialismo, y figura una vez la palabra neocolonial, son las cosas que hacen maravilloso leer en PDF, digamos, pero no figura ni una sola vez la palabra postcolonial. No es que esté haciendo un reproche de que la palabra no figure, pero es interesante, eso porque es mi campo de mi especialidad. Nosotros, es interesante, sería... Es decir, más bien una corroboración de los méritos del trabajo de Carlos. Que si nosotros comparamos la figura de Carlos Martínez Gamba, tal como surge, digamos, de su relato, independientemente de leer los libros, vemos que el trazado se parece bastante al de otros destinos bastante ejemplares, de primeras figuras de la literatura. De la literatura americana, particularmente de la literatura postcolonial, que es un nombre equívoco, porque en las universidades del hemisferio norte lo que se llaman estudios postcoloniales, a lo que se refieren fundamentalmente es a las literaturas escritas en inglés de países que estuvieron bajo la hegemonía británica o que fueron formaron parte del imperio formal y después del proceso de descolonización o formaron parte del Commonwealth o se separaron por completo del Commonwealth, ¿no? Entonces, estamos pensando en literaturas americanas escritas en inglés, digamos, ¿no? Esas literaturas, los destinos son bastante semejantes. Es decir, cuando es significativo que cuando era niño, Carlos Martínez Gamba, según nos cuenta, se ha visto a Leon Callaghan, ya se ha querido ser su secretario. Digamos, era un irlandés que estaba en el Paraguay haciendo etnología. Es decir, nunca le hubiera gustado ser la secretaria de Branislava Susnik, digamos, que era una mujer, que era una antropóloga, que fue la gran enemiga de Leon Callaghan y que era lesbiana. Digamos, nada de eso hay en la ficción comunista, ¿no? Digamos, ¿ustedes le hicieron una novela comunista donde esa mujer es lesbiana? No he leído nunca. Digamos, la de ese periodo. O si hay, es para explicar porque es un elemento antisocial que merece ir a un campo de reeducación, que algunas son bien reeducadas, otras no tanto. Bueno, ese es el tipo de universo que tú sabes, pero por otro lado era un universo bastante común. Es significativo que al principio le haya gustado Salambó, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es decir, porque Salambó, digamos, tiene una idea del mito como la que tiene Leon Callaghan, digamos, donde hay un grupo de indios que son puros, que son los indios Mbiá, digamos, es decir, que son los que hablan, digamos, una lengua que es una lengua de indios, y los que hablan el guaraní, que como dice muy bien Bartolomé Meliá, es una lengua colonial, justamente. Y la literatura que se produce en guaraní, dice Bartolomé Meliá, va a ser una literatura colonial, lo cual no lo hace menos política. Lo que tiene que reconocer es que es precisamente postcolonial. Tiene que reconocer en qué lugares que se ubica. Si piensa que, por ejemplo, si ustedes leen Salambó, Salambó, Flaubert, siguiendo a Plinio, cree que las babosas se forman con la saliva de los linces. Es una idea que le tiene que parecer maravillosa a Carlos Martínez Gamba. Es absolutamente, no es que Flaubert, como le reprochaban los críticos de la época, creyera eso, digamos, pero era su reconstrucción del universo mental. No sé si saben de qué trata Salambó, ¿no es cierto? Salambó es una novela que trata de las guerras púnicas y donde se describe las guerras púnicas, son las guerras que hay entre Roma y Cartago, que decidieron la suerte del Mediterráneo, digamos, pero vistas desde el lado cartaginés. Borges dice, no tenemos ninguna idea de cómo fue la literatura cartaginesa. Lo único que sabemos de ella es que jamás podría incluir una novela como Salambó. Bueno, nosotros podríamos hacer un retroécolo y decir, no tenemos ninguna idea de cómo es la literatura paraguaya en guaraní. Lo único que imaginábamos de ella es que no incluiría la obra de Carlos Martínez Gamba, digamos, porque es una obra absolutamente inusitada. No pienso, por ejemplo, esta cuestión de Salambó no es ajena al interés intelectual de la literatura del Cono Sur. Piense que uno de los libros más famoso, el primer libro de cuentos de Adolfo Bioy Casares, se llama La Trama Celeste, y precisamente el cuento que se llama La Trama Celeste trata de un universo en el cual los cartagineses hubieran vencido las guerras públicas. Es un cuento contrafáctico, digamos, ¿no? Es bien interesante, digamos. Y además es un cuento en el cual, alegóricamente, digamos, habla de la década infame, es decir, se habla del negociado de las tierras del Palomar, del negociado de las carnes de la Torre. En ese periodo, Bioy, digamos, era muy de izquierda, digamos, lo mismo que Borges, digamos. Es decir, eran las posiciones que entonces se consideraban de izquierda, las posiciones antinazis, que se llamaba, una revista que se llamaba el Antinazi. Es decir, no sabemos si
como decíamos, no sabemos si Carlos Martínez Gamba viajó nunca a Moscú. Imaginemos que hubiera ido, podría haber sido lo que se llama un viaje clandé. ¿Qué significa clandé? Es decir, un clandé es un affair, es decir, un ilícito. También clandé es un telo. Pero piensa que hay relatos de Carlos Martínez Gamba que transcurren en telos. Digamos, es decir, como hay, que transcurren en prostíbulos, como hay relatos de Casacha y relatos del Trono de las Hojas, digamos, ¿no? Es decir, de Roa que transcurren en un escritor japonés, ganó el premio Nobel, que murió el mes pasado, se llama Saburo Ue. Muchos de sus libros también transcurren, digamos, es decir, en prostíbulos, digamos, también transcurren, digamos, en lugares de encuentros lugares clandestinos, donde se describen las relaciones sexuales turbias, digamos, porque él ve la relación, es decir, la situación del Japón postcolonial, digamos, del Japón, de la caída del imperio y después de la ocupación norteamericana, la ve exactamente de la misma manera, por lo cual ha sido muy reprochado. Digamos, lo mismo es decir, lo que quiero ver con todas estas comparaciones es que la situación de Carlos Martínez Gamba está mucho menos determinada por una serie de contextos inmediatos, pero está muy determinada por contextos mediatos. Eso no despolitiza el análisis de la obra, como hace muy bien, como se ve muy bien en el libro de Mario. Sí. Volvamos a lo de la colonialidad, digamos, es decir, Bartolomé Meliá, digamos, dice que el guaraní es una lengua colonial. ¿Qué quiere decir eso? Es que el guaraní que se habla en Paraguay no es un guaraní que hablan los indios, digamos, es decir, es un guaraní que fue ya creado para la prédica religiosa. Digamos, es una lengua, es lo mismo que el quichua que hablan los indios santagueños. Digamos, los indios no hablaban quichua, hablaban otras lenguas. Fueron evangelizados en quichua, digamos, y perdieron las lenguas que hablaban. Y los que se opusieron, como los quilmes, se fueron a morir en la provincia de Buenos Aires, digamos, a esa prédica. Es decir, no es la lengua de ellos. Es un caso eso fue una decisión del concilio, de un concilio de obispos de Asunción en el siglo XVI. En el siglo XVII, cuando Montoya, es decir, escribe el tesoro de la lengua guaraní, se está escribiendo un diccionario y una retórica y una gramática que son normativas de esa lengua. Digamos, es muy distinto el caso de lo que ocurre, digamos, es decir, con el aymara, por ejemplo. Es decir, cuando otro jesuita, Ludovico Bertonio, escribe el tesoro de la lengua aymara, digamos, él acepta la lengua como es una gramática, es decir, mucho más lingüística, que es descriptiva, no es normativa. Es decir, no tiene como la Real Académica Española como lema limpia, fija y da esplendor. No, digamos, es una gramática descriptiva. Es decir, todos los ejemplos que da en el tesoro de la lengua aymara, tiene un diccionario y un tesoro de la lengua aymara, Bertonio, son ejemplos que él cita. Dice, tal mujer me dijo tal mercado, digamos, yo dije tal persona me contó que se dijo. No es así, son ejemplos bien logrados. Es como una retórica, por ejemplo, ustedes conocen, en los estudios literarios hay un manual que se llama Manual de Retórica Literaria de Heinrich Lausberg. Bueno, es un filólogo, digamos, que por ejemplo, dice metáfora. Entonces pone un ejemplo de Homero, un ejemplo de inglés, un ejemplo francés, pero él no explica cómo se hacen las metáforas, no dice cómo hay que hacer una buena metáfora. Lo que toma son todos ejemplos que ya existen de cada una de las figuras. Él no busca lugares vacíos, digamos, sino que en cambio en Montoya sí. Digamos, ¿cuáles son los resultados prácticos de eso, políticos, digamos? Los resultados prácticos es que en los países en los cuales la Iglesia y el Estado se han ocupado de elevar la categoría, de dignificar la categoría de las lenguas indígenas, no hay movimientos indígenas. ¿Cuáles son los ejemplos? Paraguay y Perú. En cambio, a eso se oponen Bolivia y Ecuador. En Bolivia y Ecuador sí los movimientos indígenas son una fuerza política. Digamos, una fuerza política de movimiento que se reivindica a sí mismo como movimiento político. La Academia del Cusco les iba a enseñar cómo se hablaba de quechua a los indios, porque hablaban mal. Digamos, por ejemplo, decía que pronunciaban mal las vocales, porque quería que hubiera 5 vocales en el quechua donde hay 3. Cuando hay 3, pero les parecía pobre eso de hacer 3 vocales nomás. Si todo tenía que costar un Perú. Bueno, entonces, pero por eso es que no hay movimientos que se reivindiquen. Pedro Castillo, por ejemplo, no es un líder indígena, no es un líder indígena, es un líder campesino, es un líder de izquierda, digamos, pero no era un líder campesino. Evo Morales sí es un líder que, no siendo indígena, sin embargo, se alía a los movimientos indígenas. O sea, lo que explica muy bien Mario es cómo el guaraní de Carlos Martínez Gamba es el guaraní que él lo elige, y que Carlos Martínez Gamba lo elige, porque es el lenguaje del proletariado, es el lenguaje de las clases trabajadoras, es el lenguaje popular en ese sentido. Es esa lengua. ¿Sí? Por eso es muy difícil, es muy difícil escribir en ese guaraní, digamos, y entender que es ese guaraní en el que se escribe. Porque no es el Chopra, ni es el guaraní eté, digamos, lo escriben en Chopra, digamos,
El Sopará tiene que ver con otra ascendencia que es fundamentalmente estética, que aparece mucho después, que tiene que ver con el gusto por las lenguas híbridas. ¿No? Es decir, por ejemplo, como el gusto por el portuñol. ¿No es cierto? Por ejemplo, en Uruguay, donde el castellano, el guaraní y el portugués son lenguas oficiales, son lenguas del Estado, están en la Constitución, como las tres como lengua del Estado. Por ejemplo, se traducen libros del portugués al portuñol y del portuñol al castellano. Digamos, parece increíble, digamos, pero eso es algo que se hace. También lo hace Douglas Diegues en el Brasil, libros como Siruela también en Paraguay, muestran ese juego. Pero ese gusto que tiene que ver con las ediciones cartoneras, digamos, es decir, tiene que ver con un momento preciso de un gusto, digamos así, dentro de la teoría literaria, de un momento baxtiniano, de gusto por la heteroglosia, donde hay una serie de elecciones estéticas que determinan esas elecciones, que hacen que esas publicaciones sean particularmente minoritarias. Digamos. No puede hablar de gramática de esas lenguas híbridas, porque esas lenguas híbridas se van, digo híbridas por decir una palabra que no me gusta, pero para decirlo rápidamente, es decir, hay una teórica Silvia Rivera Cusicansi usa esa palabra, es una palabra aymara que es cheje, que es mucho más pertinente para esto, digamos, porque no funciona por fusión, no sale la tercera cosa, sino que funciona por juxtaposición, como un jaspeado, digamos, ¿no es cierto? Es decir, se pasa en un tono, está al lado de otro. Lo que no se sabe es cuánto se pasa del guaraní al castellano, o del guarañol al castellano, dentro del Sopará, digamos, es decir, esas decisiones son imprevisibles, no son gramaticales, son decisiones literarias. Pero la literatura de Carlos Martínez Gamba es una literatura en guaraní, digamos, es decir. Pero ese guaraní, digamos, es decir, una palabra que se repite mucho, que no sé si es exactamente la más perfecta, digamos, es decir, es una lengua oral, digamos, bueno, todas las lenguas lo son, digamos, ¿no es cierto? No, se usaba antes este concepto, me parece, de la literatura oral, digamos, que es una contradicción de los términos, ¿no es cierto? Porque la literatura no es oral, digamos, ¿no? Es decir, pero esas literaturas llamadas orales no han tenido así como las literaturas, digamos, heteroglósicas han tenido una enorme fortuna, las literaturas llamadas orales, o lo que se llama la oratura, no han tenido fortuna a partir de los años 70 y 80, porque la teoría literaria proclamaba la prioridad de la escritura sobre la lengua oral, digamos, es decir, pues hablamos de la escritura, la prioridad de la letra sobre la palabra pronunciada, o sea, la prioridad del impreso sobre la voz, digamos, es decir, esa prioridad, digamos, por ejemplo, los programas de teoría literaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pues digo esto porque lo tenemos acá más cerca, no hay absolutamente ningún lugar, digamos, para lo que nosotros llamaríamos literatura oral. A pesar de que incorporan todo tipo, no hay lugar para eso. Incluso la idea de que ese universo es un universo mucho más amplio, o sea, por decir, que la literatura impresa, o sea, la creación verbal impresa, digamos, es decir, es algo que está fuera de consideración. Eso no forma parte de eso. Eso es lo que lo estudian los antropólogos en folclore. Digamos, es más o menos la remisión que se hace. Es decir, pero la lengua, es decir, que usa Carlos Martínez Gamba, es una lengua coloquial, digamos, es ese nivel, digamos, pero esa es una opción también desde el punto de vista del gusto contemporáneo desafortunada, digamos, porque en Argentina, digamos, es decir, el coloquialismo, digamos, es decir, no existe. También esto no se envía a estudiar a los antropólogos, pero sí se envía a los dialectólogos, a los lingüistas, para estudiar el costumbrismo, a estudiar los estudiosos del teatro. Piensa que que Bartolomé Meliá, digamos, que es un jesuita, entendía muy bien de esto, digamos, y por eso es que hablaba, digamos, de que es una especie de tercera lengua del Paraguay, porque nadie puede hablar justamente, él dice que el bilingüismo, digamos, es decir, coloca al hablante, digamos, es decir, ante la posibilidad de que en realidad nunca hable guaraní, ni nunca habla en castellano, digamos, es decir, pero es decir, eso es algo que, es decir, no vale exactamente para la literatura.
literatura, digamos, porque la literatura se distingue. Digamos, cuando se le reprocha, digamos, es decir, la artificialidad de Robabastos en su relación con el guaraní, digamos, es decir, es un reproche que desde algunos puntos de vista tiene sentido, pero desde otros no. Es decir, si el reproche es porque no está cumpliendo con una expectativa acerca de lo que debería ser un escritor paraguayo, ahí sí el reproche se escapa, digamos. Porque el problema que tiene con su público, digamos, el problema que tiene con su público, Carlos Martínez Gamba, no es el problema de que solamente, o no se desvía, ese es el problema de que cuando su padre le leía libros en guaraní, eso es algo rarísimo, digamos, pero entonces se deriva a un problema de alfabetización. No es que los hablantes nativos de guaraní, digamos, son poco competentes para leer, mientras que los hablantes de español sí son competentes para leer. Bueno, sí, realmente nosotros pensamos que todo el público paraguayo lee las novelas de Robastos, digamos, y las entiende, digamos, ¿no? Es decir, cuando en los concursos de belleza en el Paraguay para mujeres se pensaron que había que hacer algo más, que hubiera un jurado de varones que mirara a las mujeres pasar y se hacían preguntas culturales. ¿Cuál es su libro favorito? El 90% respondía El Supremo. ¿De qué trata? Del dictador Stroessner. Decían, bueno, no trata de eso, digamos, el libro, digamos. Bueno, pero esas personas, esas muchachas, ¿habían leído ese libro? No lo habían leído. Podían leer perfectamente. Digamos, el destino, digamos, el problema, digamos, y eso es algo que, a mi entender, por la figura, por la narrativa que hace también Mario, se expresa eso, que el problema tiene que ver con las competencias literarias y con la adquisición de competencias literarias. Digamos, es decir, lo difícil es leer digamos, lo que tradicionalmente se ha llamado literatura. No es la imposibilidad de leer letras escritas en un libro. Digamos. Ese es el problema que enfrenta el público paraguayo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, es decir, según Borges, en el escritor argentino de la tradición, digamos, el libro canónico de la literatura argentina es La urna, digamos, de Enrique Banks. Es el mejor libro, el que mejor representa a la Argentina. Según los ídolos de Mujica Lainez, digamos, el escritor que la Biblioteca Nacional publica, digamos, ese libro está escrito, Los ídolos es el nombre de un libro que dentro del libro representa a La urna, digamos, de Mujica Lainez. Es un libro también así como clandestino, es el sentido que se usa el esopismo, digamos, ¿no? Se usa la sustitución de unos nombres por otros. ¿Cuántas ediciones tuvo ese libro? Una edición, y después lo reeditó, digamos, es decir, de una manera así por la galería, por la en inglés se llama Vanity Press, para la prensa vanidosa, la Academia Argentina de Letras. Es decir, para un lector, digamos, es decir, hablante nativo del castellano, leer sonetos es tan difícil como para un lector hablante nativo del guaraní leer una novela. Digamos, la dificultad está en la competencia literaria. Digamos, es decir, podemos decir, el lugar que se le asigna a Carlos Martínez Gamba no es el mismo lugar que Borges, no había un Borges que tempranamente le asignara, es decir, le diera coronar esa cabeza guaraní de laureles. No, digamos. Y sin embargo, ¿qué destino tenía la lectura de ese libro? Digamos, fíjense que muchos escritores poscoloniales tienen la misma carrera que empiezan con lo que se llama, algo que es característico de las literaturas poscoloniales, lo que llaman las formas discontinuas. Por ejemplo, son una serie de cuentos, pero los cuentos están vinculados entre sí. Digamos, por ejemplo, eso es Miguel Street de Naples, digamos, y las carreras terminan con la culminación en una obra que es una narrativa épica de la historia nacional, como La pérdida del Dorado, también en Naples, digamos. Empiezan con libros donde se retoman mitos populares, digamos. Es decir, es curioso que Tadeo Zarratea le reprocha a Carlos Martínez Gamba, es decir, que ponga los nombres tal cual son. Digamos, es una forma de autoficción, digamos, que no ponga nombres diferentes, digamos, es decir, que no use sobrenombres. No sabemos si es una recomendación literaria o policial, la de Zarratea. Pero no obstante, el primer libro de Carlos Martínez Gamba es el libro que tiene como título un marcante, tiene como título, es decir, precisamente un sobrenombre, porque los sobrenombres no desvían la atención del nombre, sino como dice la palabra, son realmente la manera enfática de identificar. Por eso en portugués sobrenombre es apellido, mientras que lo que nosotros llamamos sobrenombre se dice apellido, de la manera por la cual una persona es llamada. Digamos, entonces, por ejemplo, el poeta por excelencia de Barbados, que se llama Bradwaite, que es uno de los mejores poetas de la lengua inglesa, murió. Todos esos autores además vivieron exactamente los mismos años que Martínez Gamba, también, digamos, es decir, empieza con formas discontinuas, empieza con poemas que son míticos, empieza
empieza con formas líticas y termina en un gran poema que reconstruye la historia épica, digamos, son visiones más bien tolstoyanas, digamos, son como la guerra y la paz, así como justamente con la guerra de Guazú, el poema, la crónica rimada, crónica rimada es una forma medieval, digamos, la crónica rimada del palacio, digamos, es un género medieval por excelencia, digamos, y son en las cuales los reyes y los mendigos, digamos, es decir, los astros, digamos, es decir, las babosas, todos tienen el mismo valor, porque lo que se muestra es el avance de una colectividad, de golpe de clases, ¿no? Pero bueno, es decir, porque todos se les da exactamente el mismo valor y por eso son poemas, no son poemas según la óptica tradicional de Cerro Corá, ¿no es cierto?, en la cual, digamos a decir, al final el mariscal López, cuando muere, dice, se discute, se dice, muero por mi pueblo o muero con mi pueblo. Es decir, si él era un héroe, digamos a decir, o una víctima, digamos a decir, si él sabía, digamos, que estaba muriendo por su pueblo, o si moría con todo el pueblo, digamos a decir, si era consciente del genocidio, morían todos, digamos, ¿no? Porque hubo un genocidio. Fíjense que esto es muy interesante, porque la historia de las guerras en el siglo XX se contaba como la historia de los combatientes, digamos, ¿no? Es la historia del Partido Comunista, porque el Partido Comunista con el fin del partido, según Hobsbawm, digamos, con el fin de la Unión Soviética termina el siglo XX, ¿no es cierto? El siglo XX, esa es la visión del Partido Comunista, son combatientes. Las luchas de los guerrilleros también son las luchas guerrilleras, aunque no fueran guerras, también el héroe es el combatiente, digamos, en el siglo XXI, los héroes son las víctimas. Digamos, la perspectiva del siglo XXI está contada desde la perspectiva de las víctimas. Digamos, por eso ahora se hacen monumentos, por ejemplo, en Estados Unidos, a soldados que fueron combatientes y víctimas en Irak. Bueno, es absolutamente contradictorio. Digamos, por eso cuando se reescribe la historia de las guerras del siglo XX desde la perspectiva actual, siempre el empate se pone de las víctimas. No ocurría lo mismo, digamos, con las historias primeras de la guerra del Paraguay. Digamos, también Wilson Harris, el principal escritor de Guyana, también exactamente el mismo recorrido. Termina con un final apoteótico de novela, no necesariamente apoteótico, pero sí de resumen de la realidad nacional. Pasa de formas discontinuas a formas continuas que son consolidadas. Y esas formas, además, lo que hacen muchas veces, digamos, es dar forma compacta, digamos, a relatos que vienen de distintas partes. Digamos. Hoy, por primera vez en la historia, flameó la bandera de Finlandia, digamos, en los cuarteles generales de la OTAN, es decir, la alianza atlántica militar de las potencias occidentales, es decir, capitalistas en el siglo XX, digamos, en los cuarteles generales de Bruselas. Ustedes saben que la literatura finlandesa empieza con un poema que se llama Kalevala. ¿El Kalevala qué es? Digamos, es decir, es un gran poema de la Guerra Grande, digamos, que luchó Finlandia contra los rusos, digamos, así, que está hecho con fragmentos de distintos poemas ordenados en forma rimada. Muy parecido a esto. ¿Y cómo está ordenado el Kalevala? Por batallas. No, el poeta se llama Erik Lönnrot. Ustedes leyeron seguramente La muerte y la brújula de Borges, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se llama el detective? Se llama Lönnrot. Digamos, es decir, combinando cosas dispersas no se hace una unidad. Eso. Bueno, gente, muchas gracias por esta presentación. Espero que el libro circule. Sé que lo va a hacer porque, bueno, es de bajada libre. Todo aquel que quiera leerlo puede acceder a él. Es mi voluntad también que tenga otro tipo de circulación, que pueda llegar a Misiones, que podamos ir al espacio donde gestó su narrativa, su poética Carlos, y bueno, hacerle un poco de justicia a la obra del poeta, a la obra del escritor, y bueno, muchas gracias por haber venido, y bueno, muchas gracias a mis compañeros acá que presentaron el libro y que le hicieron un gran favor, digamos, a la memoria del gran escritor. Saludos y muchas gracias, por supuesto, a la Biblioteca Nacional que nos prestó no solamente el auditorio, sino también el trabajo, digamos, de publicación, de publicitación. Hace poco estuve en una conversación con Diego Antico y con Karina Carriqueo, fue muy interesante, me parece que es un laburo que están llevando adelante que vale la pena remarcar y potenciar porque están trabajando justamente con esas literaturas que están un poco visibilizadas, las oraturas, que no les toca la mejor parte, digamos, de la difusión y del cúmulo de lectores, digamos, dentro de lo que es el reducido espacio de lectura que hay hoy en estas sociedades cada vez más corridas de la lectura, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias a Emiliano, a toda la gente, a Leticia, a Alfredo y a Rodrigo. Espero que nos veamos pronto con alguna otra actividad sobre Carlos o alguna otra que involucre el guaraní, alguna otra literatura latinoamericana. Así que bueno, muchas gracias.